¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé vosotros, yo soy de la generación de pezquenines no gracias, o realmente de pequeña me creía que cuando fuera mayor el planeta iba a ser algo así como Mad Max, es decir, se habían acabado ya los recursos. O sea, en la EGB a mí me bombardeaban con que estaba destrozando el planeta y hoy viene Domingo a decirme que no. Bueno, Domingo y la propia realidad. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú también eres de esta misma a mí también me lo generación? contaban. O sea, nuestros libros de GB ¿no? tenían unas proyecciones y nos decían unas cosas que ahora lo revisamos y decimos... El pozo de petróleo seco. Sí, el pico de Digo, petróleo. nos vamos a morir de frío. De eso vamos a hablar en las próximas semanas, además, bastante. Hoy vamos a empezar, porque vamos a dedicarle varias pizarras en las próximas semanas a este tema, la energía, los recursos naturales, a este Ministerio de la Transición Ecológica que tenemos ahora. Estos nombres de 1984, así soviéticos, que les ponen, nos dicen mucho sobre la personalidad de quien se los pone y de quienes ocupan esos cargos, ¿no? Esta ley del cambio climático y transición energética, las noticias que estamos oyendo sobre que se van a prohibir circular los coches, sobre las medidas, bueno, sobre todo eso vamos a hablar mucho y hoy vamos a empezar con una historia bonita, esta que hemos llamado la apuesta más famosa de la historia de la economía y lo que podemos aprender de ella. Pues aquí tenemos a los protagonistas. De la apuesta. Eso es. Que son verdaderos. Sí. Son dos profesores, aquel economista, este biólogo. Julian y Paul. Julian Simon y Paul Ehrlich. Paul Ehrlich es un biólogo que se hizo muy famoso con un libro que se llamaba La bomba de la superpoblación en los 60, en el que alertaba y decía que el crecimiento demográfico iba a acabar con nosotros, que la Tierra no estaba preparada para asumir el crecimiento que se esperaba de la población y que se iban a agotar los recursos naturales, iba a haber guerras, tensiones entre países en la búsqueda de esos recursos y que íbamos a generar un mundo infinitamente más pobre, caótico, violento, etcétera. Y bueno, fue una tesis que tuvo mucho éxito, el Club de Roma. De hecho, en realidad, muchas de las grandes políticas que Occidente ha seguido en los últimos 30 o 20 años están guiadas por este pensamiento. ¿Cuántas subvenciones habrá ido a ese pensamiento? Sí, y entonces Julian Simon dijo, venga, vamos a ponernos serios, que un economista un poco medio marginal, porque no le hacían caso, porque decía, no, este hombre, porque claro, lo que él decía, este sí que era antisistema, es verdad, del sistema real, el que era antisistema era Julian Simon, ¿no? Aunque el que se pone la medalla de rebelde es el otro, ¿no? Pero el verdadero antisistema era Julian Simon y dijo, no, esto no es verdad, y planteó una apuesta, esta apuesta. Julian Simon le planteó a Paul Ehrlich, escoge 5 materias primas y un plazo superior a un año. Él debía escoger las 5 materias primas y el plazo. Y entonces, si los precios de las materias primas subían por esa superpoblación que nos iba a hundir y que iba esa lucha por la demanda, ese crecimiento de la demanda, entonces Julian Simon perdía la apuesta y le debía pagar la diferencia entre los $1.000 que era la apuesta a Paul Ehrlich. Si los precios bajaban, como predecía Julian Simon, entonces le debería pagar Paul Ehrlich la diferencia. Entonces, lo que hizo Paul Ehrlich fue escoger estas 5 materias primas, cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno, y un plazo de 10 años. La apuesta empezó en septiembre de 1980 hasta septiembre de 1990. Y era alrededor de los precios de los recursos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál crees que fue, Richard? Hombre, yo me pongo en la piel de Paul y pensaría, bueno, le voy a hundir. Claro, porque además la década de 1980-1990 fue una década en la que más había crecido hasta ese momento la población mundial. Fue una década en la que se disparó. En términos porcentuales es la década en la que más ha crecido la población mundial. Entonces, bueno, pues el resultado fue este. Fue este cheque. Oye, por lo menos fue buen perdedor, eso hay que decirlo. Fue este cheque que mandó Paul Ehrlich a Julian Simon. O sea que perdió. Sí, porque los precios de estas 5 materias primas no solo bajaron, sino bajaron más de la mitad, en términos reales, descontando la inflación, de lo que estaban en 1980 a 1990. Entonces le mandó un cheque por 576 euros, que era la diferencia. Los precios habían bajado un 57%. Y bueno, a partir de ahí la gente empezó, esto que decía yo antes, que Julian Simon era un poco un marginal, empezaron a hacerle caso, empezaron a decir, oye, a lo mejor esto que dice este economista y otros economistas de que el crecimiento de la población no es la amenaza sobre los recursos que se dice, que estas metáforas del pico de la oferta de petróleo, del agotamiento de los recursos, no son muy acertadas y que este mundo apocalíptico que nos quieren hacer ver, pues que no es real, que no estamos encaminados de forma automática hacia ese mundo.
Pero bueno, esto según y cómo, porque el que ha recibido más premios es este, y el que sigue estando en... Bueno, Julian Simon murió a finales de los 90, pero digamos, el Paul Ehrlich ha seguido teniendo prestigio, a pesar de que se ha ido equivocando en cada una. Bueno, el libro de la bomba de la superpoblación, prácticamente todas las hipótesis que mantenía se han demostrado equivocadas 50 años después. Pero a pesar de todo, mantiene su prestigio, más allá de su campo. Sí, más allá de su campo, que era la biología, pues se ha metido en campos de política, economía, y bueno... Hay un pensamiento que nunca es verdad, que nunca se penaliza. Sí, no. Entonces, tipo de vía o de ideología. Exactamente. Entonces, un poco ese pensamiento que tú dices está reflejado aquí, ¿no? Entonces, aquí 3 gráficos, espero que se vean, sobre todo la tendencia, no tanto las letras, los números, eso es menos importante, pero veamos la tendencia. Pues este gráfico, el gráfico de los colores, ¿sí?, nos marca crecimiento de la población mundial en los últimos 2 siglos, y lo que vemos es cómo se ha disparado la población mundial, que estábamos en poco más de 1.000 millones en 1900, estamos en 7.000 millones y creciendo. Segundo lugar, segundo gráfico, crecimiento. También lo hemos hablado muchas veces. En este entorno se dispara la población y se dispara el crecimiento económico. Lo que nos dicen los economistas o los expertos como Ehrlich es se van a disparar los precios de las materias primas, se van a hundir las reservas de esas materias primas y va a haber una lucha por los recursos brutal. Una lucha no solo económica, sino, ya digo, también incluso pues, militar y de tensión entre los países. Sí. Pues bien, la realidad es que no. La realidad es que los precios, este es el último gráfico que tenemos aquí, el precio desde 1930 a 2010 de una cesta de materias primas de las más usadas ha ido cayendo. Esto lo vamos a ver con más detalle en las próximas semanas, porque además hay un estudio que va a salir ahora interesantísimo sobre esto, cómo han evolucionado los precios de las materias primas desde que hicieron la apuesta Simon y Ehrlich. Y una cesta básica de materias primas ha ido bajando en precios. No solo han ido bajando los precios, esto es contraintuitivo y también lo veremos en las próximas semanas, han ido creciendo las reservas. Y la gente dice, ¿cómo pueden crecer las reservas si cada vez consumimos más de esas materias primas? Me has leído el pensamiento. Porque, y aquí vamos a finalizar con algunos de los pensamientos y algunas de las enseñanzas que nos dio Julian Simon en uno de sus libros más famosos, el último recurso. Los recursos naturales los definimos los seres humanos. Es la tecnología que nosotros creamos y el uso que le damos a esos recursos lo que en realidad define los recursos. Es decir, pongamos un ejemplo, los peregrinos del Mayflower que desembarcaron en Estados Unidos a comienzos del siglo XVII. Esos peregrinos, dices, ¿cuántos recursos naturales tenían a su disposición? Más o menos que ahora. Dices, hombre, tú dices, en teoría más, porque ahora ya hemos gastado muchos de los recursos naturales que había en Estados Unidos. No, en realidad tenían muchos menos, porque lo que no tenían era la tecnología para acceder a esos recursos. ¿A cuántos podían acceder? Exactamente. Entonces, los recursos naturales los definimos nosotros con nuestra tecnología. Es cierto, nosotros ahora gastamos el petróleo de los pozos a los que llegamos, pero una vez que cuando se está gastando ese petróleo y nosotros demandamos más petróleo, lo que conseguimos es que haya más gente diciendo cómo podemos acceder a nuevas formas de conseguir petróleo que esté más abajo en la tierra, con el fracking, con nuevas tecnologías. Y cuando digo el petróleo, podemos pensar en cualquier otro recurso natural. Y si un recurso natural en concreto, un mineral, realmente se está haciendo escaso, que todavía no ha ocurrido pues lo que hacemos es buscar alternativas al uso de ese mineral porque es demasiado caro y buscamos qué otros minerales o qué otros recursos nos pueden servir para ese objetivo que estábamos utilizando anteriormente, ese otro recurso. Entonces, el último recurso, el que dice Julian Simon, es el ser humano, y es la capacidad del ser humano. Es decir, cuando decimos, suben, a lo mejor incluso yo lo he dicho, fíjate en esta pizarra, pero cuando decimos, caen los precios de las materias primas a pesar de que sube la población, no es la frase correcta, es, caen los precios de las materias primas a causa de... Y la razón por la que caen los precios de las materias primas es porque sube la población, porque tenemos a mucha más gente pensando en cómo conseguir esas materias primas, cómo hacerlo de la manera más eficiente posible, cómo conseguir esas materias primas, gastando la menor cantidad de energía posible, siendo lo más eficientes posible. Entonces, fíjate, 2 frases de Julian Simon y acabamos con este gráfico que también es precioso. 2 frases. 1. Los recursos son creados por el intelecto del hombre y este es ilimitado en su capacidad. El último recurso es el tiempo. Si el problema es que tenemos un tiempo limitado, cada uno de nosotros en la Tierra, y un grupo de personas que también es limitado. Pero nuestros recursos de juntarnos y de buscar soluciones a los problemas, eso es ilimitado. Dice, los seres humanos no son únicamente bocas que alimentar, sino también mentes productivas e inventivas que ayudan a encontrar soluciones creativas a los problemas del hombre, dejándolos mejor que antes a largo plazo.
No es somos, un detalle, ¿no? Pensar eso de la humanidad sí, somos, es un detalle. No, pero esto es muy importante. Y acabo es fundamental, porque es la falta de fe en el ser humano y en la humanidad. Exactamente, es muy importante eso que dices. Y vamos a ver este gráfico, a ver si lo podemos ver porque es muy importante. Esto es, ¿cuántas cestas de productos básicos podía comprar un trabajador medio en Europa con el trabajo de un día? Este es el número de cestas y estos son los años. Entonces, en 1850, con el trabajo de un día, el trabajador medio de Europa Occidental podía comprar 5 de esas cestas básicas, que incluye pues, la comida básica de un día, la proporción del alojamiento de un día y el vestido. Entonces, prácticamente con el trabajo de un día, en Europa Occidental apenas salías del nivel de subsistencia. Ahora mismo estamos en 165 y subiendo. Excepto en Venezuela. Excepto en Venezuela, sí, pero es que... bajo un régimen comunista. O sea, todos estos movimientos lo que han conseguido, y por eso digo, sube la población, sube el PIB, y sin embargo los precios, porque estos son de las materias primas de todo tipo, no hemos hablado mucho de minerales, pero minerales, también carne, también alimentos, claro. Todo tipo de alimentos, claro. Se están hundiendo de forma que cada vez somos capaces de, con un día de trabajo, con cada uno de nuestros minutos, son mucho más productivos y somos capaces de comprar mucho más. Entonces esto es fundamental, sí, esto se aplica a nuestra vida. Y luego lo otro, lo que tú decías de lo que eso implica, el pensamiento que hay detrás sobre cómo es el ser humano, ¿no? Que no somos solo bocas que alimentan, somos mentes creativas. Porque yo de verdad, yo oigo a muchos de estos catastrofistas que hablan sobre el ser humano, que pintan esa sociedad fea, esas distopías hacia el futuro, esa lucha entre... ¿Cómo hablan de sus vecinos? Como de la sociedad en la que viven y pienso... Sí. Lo hablan desde una élite. No, Ellos no están incluidos... Sí, pero además yo pienso, a ver, esta gente, de verdad lo digo, está en el límite de la sociopatía. O sea, no hay rasgos psicopáticos, claro. Entonces yo digo, esta gente no deberían estar en una cátedra o en un ministerio. Este tipo no puede ser secretario de Estado. Este tío lo que necesita es medicación. Te lo digo sinceramente. A ver, que es que hablan de una forma del resto del conjunto de la sociedad en la que viven que si lo ves con términos reales dices, esto es, pues eso, rasgos psicopáticos, claro. Entonces yo desde aquí les voy a hacer 3 consejos. Uno, primero, que se tomen la pastilla de hoy. Que eso es importante, claro que, oye, que es que a mi gente que es que me da miedo, que es que, a ver, que están, cuidado, y no solo, esto de la gente se reirá, no, o sea, hay ideología ahí detrás que está en el límite de la eugenesia, ¿eh? Y estamos en el límite de... Hay planteamientos de algunos de estos líderes, y son líderes, y son intelectuales, y son creadores de opinión, que están en el límite de filosofías y de políticas que han hecho un daño terrible a la historia humanitaria. Todos aquí no cabemos. Sí, entonces yo les... Tú y tú. Eso es, lo que les prescribo es, 1, tomar la pastilla, porque de verdad que es que a mí les oigo y me dan miedo. 2, que lean a Julian Simon, que además todo lo que he leído de él en estos últimos días que me he estado interesando, parece que era un hombre muy gracioso, muy afable, muy optimista, que llevaba corbatas de colores exageradas, de las que yo nunca llevaré, pero yo no me atrevo. Pues Julian Simon sí, con lo cual, que lean y que aprendan del optimismo de Julian Simon. Y luego, en tercer lugar, incluso si no quieren aprender, yo solo les pido que dejen de darnos la brasa. Porque además de estar un poco mal de la cabeza, lo peor que tienen es que son muy pesados. Ya, pero también tienes que pensar, Domingo, que ellos viven de eso. Sí, eso por supuesto. Claro. Entonces, claro, tienen que alimentar toda esta fábula. Sí, probablemente hay algo también ahí. ¿Cuánta subvención nos ha llevado Al Gore? Fíjate, yo lo estaba pensando más en términos de psiquiatría. Del desequilibrio. No, es verdad, es que les lees y dices, este tipo está mal, y tú, sin embargo, has ido a la mentira. A lo monetario. Puede ser. Haremos otra pizarra sobre los incentivos económicos que hay detrás de esas teorías. Bueno, muy divertido, ¿eh, Domingo? Muchas gracias, Me ha Richard. encantado. Muchas gracias.